En este vídeo vamos a hacer un análisis psicológico de Joker. Para ello te voy a contar su historia. Joker, al principio de la primera película, es una persona bastante reservada y en la primera escena le empiezan a pegar unos niños. Y esto nos revela sus dos primeros rasgos de la personalidad, que es que Arthur genéticamente es una persona amable e introvertida. Un poco después de esto, cuando va al psiquiatra, podemos ver en una escena que Joker empieza a mover las piernas de manera muy nerviosa. Y esto nos revela otro rasgo de su personalidad, que es que Arthur es una persona extremadamente neurótica. En el psiquiatra, Arthur le pide más medicación a la doctora y la doctora le dice que ya estaba tomando 7 tipos de medicamentos y que reflexionase sobre el momento en el que le tuvieron que encerrar en un hospital. Y esto nos dejaría ver que Arthur tiene alguna especie de condición médica, pero por el momento no sabemos cuál es. En la consulta, la doctora le pide el diario personal a Joker y cuando lo empieza a leer se da cuenta que había una frase que decía: espero que la muerte tenga más sentido que mi vida. Y aquí podremos ver la primera condición clínica de Arthur, que es un trastorno depresivo mayor con una idealización suicida. Justo después de esto, un día Arthur estaba en casa viendo la televisión y en este momento podemos ver que Joker admiraba a un humorista llamado Murray y le gustaba mucho la comedia. Y aquí podríamos ver el primer mecanismo de afrontamiento que tiene Joker para hacer frente a su salud mental, que es el uso de la comedia. Y este mecanismo podemos verlo en su máximo esplendor cuando a Joker le dan esas risas incontrolables, que nos deja ver otra de las condiciones médicas que tiene Arthur, que es el síndrome pseudobulbar, que es una enfermedad en la que te ríes o lloras de manera que no lo puedes controlar. Pero en realidad Arthur tiene todavía más problemas mentales. Para empeorar las cosas, Arthur casi no tenía dinero y después de que se le cayese un revólver en el hospital, el jefe de Arthur le despide de su trabajo. Justo en este momento, un grupo de hombres vuelven a pegar a Joker en el tren y en este momento usa por primera vez su revólver y después de disparar a los hombres empieza a ser borde con sus compañeros de trabajo. Y aquí podríamos ver que Joker empieza a dejar salir un lado oscuro de su personalidad y a esto se le llama la sombra. Después de esto, los asesinatos empiezan a salir en las noticias y la gente empieza a apoyar al Joker y a criticar a las personas que había asesinado, que eran empleados de un multimillonario llamado Thomas Wayne. Y aquí podríamos ver que Joker estaba representando al inconsciente colectivo de toda la ciudad y esto podría encajar en uno de los 12 arquetipos de Carl Jung, que es el arquetipo de héroe, pero en realidad este no es su arquetipo principal. Después de esto, Arthur se da cuenta de que su madre le había estado ocultando que era hijo de Thomas Wayne y Joker empieza a cabrearse un montón y después de discutir con su madre va a buscar a Thomas teniendo la esperanza de que lo reconozca como su hijo, pero cuando se lo encuentra el padre le rechaza y encima le pega un puñetazo en toda la cara. Y aquí podríamos ver otro mecanismo de afrontamiento que tiene Arthur, que es el optimismo defensivo. Un poco más adelante, Arthur va al registro psiquiátrico a pedir unos informes y después de leer los informes se da cuenta de que su madre le había engañado y había dejado que su padre le pegara de pequeño. Y justo después de esto, Arthur va al hospital y se carga a su madre. Y aquí podríamos ver dos de las condiciones que podría tener Joker, que son el trastorno de estrés postraumático y la psicosis reactiva. Después de esto, cuando sus amigos van a su piso para ver qué tal estaba, Arthur se carga a uno de ellos con unas tijeras, pero perdona a otro amigo que siempre había sido amable con él en el trabajo. Y esto nos podría dejar ver que Joker tiene algún tipo de empatía emocional, lo que nos quiere decir que probablemente no es una persona que tenga psicopatía y en realidad tiene algún otro tipo de problema. Después de esto, a Arthur le invitan al programa del humorista al que solía admirar. Joker se prepara para la actuación y empieza a bajar por las escaleras de manera extremadamente desinhibida, pero en este momento los policías empiezan a perseguirle y Joker se mezcla entre un grupo de manifestantes que le defienden de la policía y al final Joker, cuando consigue escaparse, se quita una máscara de payaso que le había quitado a un manifestante y esta máscara representa la máscara psicológica de Carl Jung, con la que Joker
Joker empieza a dejar salir completamente su sombra. Y para ver cuál es esa sombra, vamos a continuar. Joker finalmente llega al programa y cuando entra al escenario podemos ver que está muchísimo más despreocupado, pero un poco más tarde Arthur se da cuenta de que el presentador al que admiraba le había invitado para burlarse de él y Joker empieza a cabrearse hasta que le dice una de las frases más importantes de toda la película. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando a un enfermo mental la sociedad le da de lado y lo trata como si fuera coña? Yo te diré lo que pasa, que tienes lo que te mereces, cabrón. Y justo después de esto se lo carga en directo. Más tarde llega la policía y detienen al Joker, pero los manifestantes empiezan a tomar las calles y chocan contra el coche en el que iba y consiguen liberarle. Y Joker, después de recuperar la consciencia, se sube encima del coche de policía y empieza a bailar mientras todas las personas lo estaban celebrando. Y aquí podríamos ver el verdadero significado de la película, que es que una buena persona con la genética adecuada y bajo las circunstancias adecuadas es capaz de hacer cosas extremadamente malas, lo que quiere decir que probablemente no exista el libre albedrío y por eso el arquetipo de Joker era el arquetipo de inocente que cuando dejó salir su sombra se convirtió en el arquetipo de rebelde. Y si quieres saber cuál es el arquetipo de Donald Trump, te he dejado un vídeo probablemente por aquí en el que te lo explico. Así que eso era todo. Hasta la próxima.